Luisina, contanos la investigación que estás haciendo, la investigación etnográfica, bueno, que estás en etapa de escritura con esta organización en Puerto Libertad, qué características tienen, cómo son las mujeres, cuáles son los problemas que tienen y cómo esta intimidad colectiva le está contribuyendo a permanecer en el territorio que sobrevive a pesar del acaparamiento de tierras. Bueno, muchas gracias, Delia. Cele, si me podés para compartir pantalla, puedo mostrar el mapa, más o menos como para que la gente se ubique. Tengo un mapita que también le va a servir a Delia y explicamos ahí un poco los dos puntos. No te escucho. Compartir porque estoy en Android Ah, bueno, y joya, no te empecé preocupes monitor entonces. o Macintosh. Bueno, nada. ¿Qué les iba a contar? Entonces, bueno, nosotros con Delia estudiamos, yo estudio particularmente en una comunidad que está como a 20 kilómetros de la triple frontera, para que se ubiquen, frontera con Paraguay y Brasil, es un territorio rural, en una frontera rural, en donde de un lado estamos viendo bueno, hace muchos años, pero en los últimos 20 años, 25 años, de forma aún más avasallante y se han agudizado, el acaparamiento de tierras de mano de los agronegocios, sobre todo de una empresa muy grande, que es una empresa transnacional, que tiene, bueno, empezó en Chile, pero tiene sedes en todo el mundo. Y en ese contexto de acaparamiento de tierras y de una tecnificación cada vez más del proceso productivo de la forestindustria, es decir, plantaciones de pino y los pinos como commodities para la producción de celulosa y de derivados, hay una comunidad, la comunidad donde yo estudio, ha tomado tierras hace aproximadamente a principios del presente siglo, o sea, 2002, 2003 en adelante. Las tomas de tierras han sido sucesivas, pero en estos 20 años se han consolidado estos dos parajes que se los quería mostrar brevemente, y ahí en estos dos parajes actualmente viven en uno más o menos 350 familias y en otro más o menos 700. Ya hay escuelas, están consolidados. Bueno, en estos parajes, desde que las tomas de tierra se iniciaron, hay una organización comunitaria que han ido tejiendo paulatinamente y han reconstruido todo un tejido, y en esto que decíamos anteriormente, todo el tejido familiar que atraviesa totalmente la frontera. O sea, si bien a veces nosotros parece que estamos como que nuestro Estado-nación es tan importante, en estos territorios fronterizos, la frontera es totalmente permeable y las familias que viven de un lado del Paraná viven del otro y van y vienen. Y los agronegocios y el Estado marca esas fronteras, de un lado domina, ¿no?, la soja, del otro lado dominan los pinos, pero las familias traspasan el río y construyen comunidad más allá de esta frontera, diríamos, internacional. Entonces, bueno, esta comunidad en el 2006, de la mano de un movimiento social que tiene alcance nacional, se pudo constituir como una cooperativa, ahora forman parte de la rama rural de este movimiento nacional, y lo que hacen, básicamente, ellos son dos productores de alimentos agroecológicos, y la cooperativa lo que hace es tener 3 huertas comunitarias en donde trabajan principalmente las mujeres, comedores comunitarios también para dar de comer a los trabajadores y también a las niñeces rurales. Hay un grupo de jóvenes que hacen también trabajo comunitario. Hacen, bueno, todo lo que es alimento balanceado, tienen una fábrica de alimento balanceado para alimentar chanchos y pollitos, diríamos, de la misma producción de los vecinos. Entonces, aparece toda esta gran organización comunitaria que por un lado busca producir trabajo, o sea, generar trabajo, pero a su vez que ese trabajo y ese alimento que se produce queda en la comunidad. O sea, el alimento balanceado principalmente se destina a los mismos productores o a la misma localidad, que la idea es fomentar que cada vez más ellos puedan. Siempre el espíritu de esta organización comunitaria es eh, poder generar lo que hemos llamado autonomía relativa, es decir, depender cada vez menos de los insumos externos, o depender cada vez menos del mercado de trabajo o del mercado de consumo, si se quiere, ¿no? Tanto de comprar alimento balanceado para alimentar los chanchos, de comprar carne, para algo hay que tener animales, o de comprar verdura.
claramente, o sea, sí, en este sistema hay cosas que estamos tan mercantilizados y tan monetarizados, la vida se ha vuelto tan monetarizada que no podemos no podemos escaparnos de tener dinero porque hay cosas que seguimos necesitando comprar, como aceite o cosas que no se producen, o ropa, o etcétera, pero la idea es que cada vez más estas redes en donde cuidan el territorio, porque por ejemplo usan agroinsumos, pero son agroecológicos, entonces lo hacen con el mantillo del monte, con los recursos que van a extraer de la tierra, usan mucho el buen B, que también es una planta que se extrae, en donde hacen un insecticida a partir de ello, bueno, etcétera. Entonces, una de las prácticas que sobre todo están sostenidas por las mujeres, que a mí me interesa un poco contarles después a partir de la propuesta que nos trajo Delia, es la importancia de las huertas comunitarias, ¿sí? Que son tres, que principalmente producen verdura, ¿no? De hoja, de lechuga y, bueno, etcétera. Y los espacios de los merenderos, que también están básicamente sostenidas por mujeres, porque los hombres se encargan más de la chacra, que plantan maíz y soja destinada a la fábrica de balanceado, y bueno, a la construcción, como otras tareas. Ahí todavía sigue habiendo, ¿no?, esta división del trabajo a partir del género bueno, que sigue operando, ya sabemos en las ruralidades, pero bueno, por eso nos interesa también focalizar en el trabajo importante que hacemos las mujeres cotidianamente, tanto productivo como reproductivo. Creo que voy a cortar por acá, pero Delia, si me faltó algo, avísame. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, y la comunidad donde estoy trabajando yo está muy cerca de la que trabaja Luisina. De hecho, estas comunidades también establecen lazos de colaboración recíproca cuando hay momentos de necesidad, corte de calles para alguna medida específica o para hacer pública alguna comunicación, alguna medida de lucha, y esas relaciones de reciprocidad y solidaridad entre las comunidades, hay momentos de fractura y otros momentos de fortalecimiento. La comunidad donde estoy trabajando hace más de 10 años con distintas técnicas, a veces instancias etnográficas, otras veces técnicas de abordaje cualitativo, principalmente. La observación, valoro mucho la observación y la participación también y la colaboración cuando así se requiere. Se llama Piraí 18, hay una organización muy importante allí que se llama Productores Independientes de Piraí. Ellos han conseguido en el 2013 una ley de expropiación, compra o expropiación a las tierras de la multinacional que las rodea con sus pinos. Esta experiencia significó un antecedente importante, no solo para la provincia, sino a nivel país. Y bueno, en este mismo momento esa comunidad está organizada solicitando el cumplimiento de la ley, porque de esas 600 hectáreas solamente les entregaron 166. Entonces ahí también se observan cómo la ley y el poder no siempre van por el mismo carril, ¿no? O sea, muchas veces pesa más el poder que la ley, salvo cuando la ley responde a determinados intereses de sectores dominantes. Entonces, esta comunidad tiene más o menos 300 familias, existe desde la década del 60, la mayoría son paraguayos, paraguayas que cruzaron la frontera para trabajar en lo que era la celulosa argentina, fueron una comunidad obrera, pero después la celulosa argentina quebró y las personas quedaron viviendo en el territorio y generando estrategias para sobrevivir, porque empezó a suceder distintos procesos de asfixia. No solamente estar rodeados por plantaciones forestales, sino también la falta o la carencia de servicios básicos, como ser transporte, escuelas, salas de salud, buenos caminos, provisión de agua, de luz. Entonces todas esas demandas de la comunidad organizada, como vecinos, vecinas, todavía antes de que existiera la organización PIP, fueron sucediendo. Y fueron sucediendo también por el trabajo comunitario de las mujeres, muchas veces imbricadas a la lógica de la iglesia, ¿no? Porque alrededor de la iglesia las mujeres se encontraban y decían, bueno, necesitamos esto, necesitamos aquello,
y creo que retomando un poco lo que decía Celeste sobre el Yopoi, las mujeres han tenido una característica muy importante en todas estas comunidades, que es la de identificar las necesidades sociales. Más allá de la colaboración, en la que también participan muchas veces los varones, son las mujeres las que identifican más rápidamente, sobre todo cuando se refieren a problemas de salud. El hijo de doña fulana necesita tal cosa, se tiene que operar, el marido, ¿verdad? Y empiezan todas estas campañas de recolección de recursos y de fondos que realmente en Piraí 18 son permanentes. Ahora mismo hay una actividad para conseguir fondos para que un chico se pueda operar de la vista y no pierda los ojos. Entonces, y toda la comunidad se solidariza y se moviliza, pero son las mujeres las que motorizan ese sistema de cuidado y son las que visualizan la necesidad. Entonces, les pedí para cerrar a las chicas, y voy a empezar yo porque esta es la última que está hablando, un momento donde esa intimidad colectiva ha salvado la vida o ha permitido seguir en este territorio en tensión o en disputa. Este año las mujeres identificaron un problema importante en Piraí 18 con el consumo problemático y las adicciones y la venta de distintas sustancias que terminan siendo muy problemáticas para los jóvenes de la comunidad y que esas adicciones o consumos problemáticos terminan rompiendo los lazos entre la comunidad porque ocurren situaciones de robo e inseguridad vinculados con los hijos de los propios hijos e hijas de los propios vecinos. Entonces esta identificación a partir de estar trabajando en el vivero, estar trabajando entre varias mujeres en distintas situaciones, llegó a decir, bueno, tenemos que formar un grupo de mujeres, madres autoconvocadas, independientemente ya de la organización, sino todas las madres que queremos que una vida sana para nuestros hijos e hijas, a pesar de que el Estado y el mercado no les ofrece alternativas. Y entonces ahí es donde hay una fortaleza y un valor de la comunidad. Y esas mujeres se siguen reuniendo buscando la forma de contener frente a la ausencia del Estado y la violencia del mercado. Celeste, Luisina, ¿se acuerdan de algún momento o alguna situación donde se haya generado esta situación excepcional, si se quiere, para ilustrar este concepto del que estamos queriendo dar cuenta? Yo tengo una historia encima porque lo viví en carne propia. Cuenta que el cuidado responde en la colectividad al inmediato, y el primer caso personal es compartir la historia que cuando yo tuve un accidente de tránsito muy fuerte el año pasado y estaba maniatada de que nadie podría asistir para que me acompañe en la ambulancia, que era un requisito de los paramédicos, porque mis hijos estaban pequeños en casa, Carlos, para venir a asistirme a la comunidad Campus Chapo. Se presentó a la escena del accidente y ella me acompañó todo el proceso de salud pública para que me puedan asistir y dar primero auxilio. Y la verdad que ese tipo de llamado es el tipo de contención y cuidado que existe en esta colectividad, que no tiene precio en momentos así, y lo estoy también compartiendo porque lo he visto en momentos de partos, en momentos de cirugías, en momentos de pérdida y abortos, en momentos delicados de salud, de varias compañeras con cáncer.
Bueno, es en el sentido de la ausencia total casi del Estado o incluso de que faltan manos y pies y ha respondido la colectividad Cambucheapo una a otra en la vida misma. Y el segundo caso que puedo compartir, pero ya más a nivel colectivo, sería, por ejemplo, cuando hubo este caso de atropello de este empresario externo que se trató de apropiar de uno de los diseños de la comunidad y monopolizarlo como con un patente industrial como el solo dueño de ese diseño. Y en ese momento todo el colectivo se unió, más que todo se organizó para mantenerse unido y hacerle frente a un empresario externo capitalista con influencias, con abogados, con influencia política a varias instituciones en tantos niveles y una comunidad que nunca tuvo experiencia con lo que es el aspecto legal, con lo que es la propiedad intelectual, ni nada dimensionar. Esto realmente fue algo totalmente nuevo para el colectivo y ese fue también un momento en que todas las fuerzas fueron unidas para justamente tener el patentado industrial de esta persona. Si él se salía con la suya, tener un título de propiedad intelectual, una patente solamente a su nombre, de una pieza de cerámica diseñada genuinamente por una de las maestras de la comunidad y luego elaborada comunitariamente y luego en una técnica ancestral como algo industrial, hubiera sido un detrimento terrible, no solamente para esta colectividad, sino para todo el rubro de las tres comunidades que todavía se dedican, porque sabemos bien que al comenzar a patentar como industrial una pieza cerámica que se hace todavía en una técnica ancestral, ¿qué va a detener para que otros empresarios como él o él mismo siga patentando? Entonces ese es un ejemplo incluso de colectivo, como también salimos a las redes sociales, al llamado al escrache social, cuando ya vimos que la autoridad era muy lenta, al llamado a la prensa para la visibilidad y estábamos más que nunca unidas. Entonces esos son los dos ejemplos de casos concretos a nivel personal y a nivel colectivo que puedo dar de lo que es el ñangareco y cómo responde cuando se necesita. El ñangarekov versus el yagarrapaz, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Yo El agandalle. creo que estás en este último caso que estás marcando el patentamiento, estamos viendo otro tipo de acaparamiento, ¿no es cierto? Que por ahí no es tan material como me Totalmente. sacan de mi tierra, pero si me sacan lo que hago en mi tierra, a la larga o a la corta me sacan de mi tierra también. No, claro, y sabemos bien que eso del extractivismo de saberes ancestrales no solamente pasa con la tierra y no solamente pasa con este caso que yo estoy compartiendo. Ha pasado con muchísimos pueblos indígenas a nivel América, en México, en Perú, en Estados Unidos, y es para muchas comunidades locales e indígenas, lastimosamente, es un concepto medio nuevo o desconocido y capaz que algunos en la ingenuidad de la magnitud también del tipo de extractivismo de lo que es los saberes ancestrales a nivel intelectual, de propiedad intelectual, hay que hacer mucho trabajo, porque es casi ya lo último que ya tienen bastión de resistencia cultural de estas comunidades y hasta eso, no es solamente la tierra, hasta sus saberes también están en peligro de robo, de apropiación cultural indebida, sin respeto, sin tener consideración del daño tremendo que puede crear a generaciones enteras que se han dedicado a una manifestación cultural específica. Gracias, Justamente en Celeste. pantalla, o sea, en el chat voy a compartir un caso que pasó con una comunidad mije, que una compañera indígena mije subió a las redes hace unos días para tener un ejemplo, una idea de qué se trata cuando hablamos justamente de este caso, pero el caso del Tatacuá que pasó con Cambuchiapo está totalmente documentado y registrado en Cambuchiapo, en las redes sociales, pueden buscar en los periódicos, en cualquier Google,
Y también en el canal YouTube del colectivo está todo el proceso desde las congresistas que salieron a favor de Cambuchiapo, justamente denunciando a este empresario. Y todo esto ya queda como un registro, una memoria histórica, justamente para que no le vuelva a pasar a otras comunidades en todos los saberes y manifestaciones culturales que ellos están haciendo. Bueno, vamos a empezar a transitar el final ya del conversatorio, entonces si tienen preguntas, por favor utilicen el chat mientras la escuchamos a Luisina, porque ya una tercera sesión no sería como mucho abrir, así que para que aprovechemos bien el tiempo, si surgen comentarios, alguna cosa que quieran decir, alguna crítica también, este es un trabajo en proceso, Ahí estoy así que compartiendo en el chat, estamos me lo abiertas a compartió una eso. amiga, Mije, y creo que es muy útil. Bien. Luisina, ¿alguna situación, experiencia que recuerdes donde el cuidado ha sido fundamental para salvar familias, vidas? Sí, yo me interesa traer como dos experiencias a distintos niveles, un poco también con esto que compartía Celeste, y esto que decíamos antes de lo difícil que es sostener, y que hay como siempre dos niveles, ¿no? Están como las relaciones comunitarias, de las cuestiones cotidianas de reciprocidad que se dan ahí, en estos espacios de intimidad colectiva, pero como también, ¿no? Lo que decía Delia después voy a comentar una experiencia de que la organización de Delia y la mía se encontraron, yo tuve posibilidad de participar, que también es otro espacio, si se quiere, de intimidad colectiva. Bueno, el primero básicamente, las mujeres de mi comunidad, de mi comunidad, no, mía nada, de Puerto Libertad, perdón, se encuentran a cocinar y bueno, yo escucho esta experiencia, diríamos después relatada, cuando le pregunto a la compañera cómo había sido el proceso, ella me dice, bueno, lo, eh, bueno, ella es campesina y tenía su pareja y bueno, tiene un hijo con este señor. Y dice, bueno, yo mucho no salía, las mujeres acá de noche no salimos, porque bueno, en la ruralidad casi no hay alumbrado público, entonces las mujeres se suelen quedar adentro de las casas. Dice, bueno, yo no tenía muchas amigas acá y lo que empecé a hacer es ir al comedor comunitario. Y a partir de empezar a ir a cocinar para los gurises que salían de la escuela, le pudo empezar a conversar con otra vecina sobre algunas cuestiones que ella sentía en su relación de pareja. Y a partir de ahí, de esos diálogos comunitarios que fueron entablando, ella logró darse cuenta que en realidad estaba sufriendo violencia de género, porque muchas de las cosas que se veía obligada a hacer por su pareja, en realidad ella no estaba cómoda y no se sentía bien con esa relación. Eh, ella se encargaba de los labores domésticos, había violencia simbólica, había violencia física, etc. Y a partir de eso que ella logró como visualizar que esto estaba pasando y que ella en realidad no estaba cómodo, pero tampoco lo estaba pudiendo decir. Y bueno, la vecina le dijo, bueno, mirá, yo te voy a prestar un pedacito de mi casa acá atrás, tengo un pedacito de terreno acá atrás. Y bueno, le cedió ese terreno pequeño. La organización le hizo toda la conexión de agua para que ella pudiera tener agua y le ayudaron a construir una casa y finalmente la compañera se pudo separar y ahora está viviendo con su hija y tiene una pequeña huerta en este espacio en donde a esta vecina puntual le prestó el terreno, pero a partir de que ella pudo visualizar esta situación y ponerla en palabras, toda la red comunitaria, un vecino le ayudó a trasladar la casita que compró, otro vecino la ayudó a armarla, la comunidad le dio le proveyó los caños para poder tener agua, otro vecino le prestó la luz. Entonces, un montón de cosas se dispararon a partir de estos espacios de intimidad colectiva que se van generando y que los espacios productivos en estos lugares, como los comedores comunitarios o las huertas, propician, ¿no es cierto? Porque cuando hay violencia de género, una de las estrategias más importantes del patriarcado es que las mujeres no se puedan encontrar.
Entonces, estos tapepoí que veíamos, todos estos senderos que conectan los territorios, son fundamentales para las mujeres y hay un gran problema cuando el patriarcado decide cerrarlos y hace que las mujeres no puedan salir de sus casas. Entonces, ellas se van coartando esas redes, o sea, vemos también cómo a muchos niveles también estas redes se pueden como fortalecer, como también se pueden disminuir, ¿no? Y otro de los ejemplos que quería contar, que también es resistencia, esto que decía Bedelia, esta transnacional muy grande, Arauco, genera una caminata por la vida, se genera que es como para legitimar su accionar. Y vienen escuelas de todos lados, etcétera, etcétera, y con ellos ahí dicen, miren qué buenos que somos, el agronegocio haciendo el bien para la comunidad y organiza todo esto con un montón de dinero invertido ahí, que en realidad no sirve para mucho más que para que los pibes corran un rato. Bueno, de tanto Piraí 18, la comunidad PIP, la comunidad donde trabaja Delia, como Puerto Libertad, se juntaron, o sea, dijeron, che, viene Arauco está organizando, lo organiza todos los años, vamos ahí a hacer un scratch, porque la comunidad de PIP ya estaba con este reclamo de que le tienen que dar todas las tierras que ellos ya ganaron, que les pertenecen, pero que todavía no les han dado, y Puerto Libertad sigue con un fuerte lucha contra los agronegocios en contra del agrotóxico. Entonces, bueno, fueron hasta ahí, fueron las dos, difusieron las redes, hicieron carteles, nosotros fuimos, éramos 5, bueno, PIP también eran 5, eran lo que podíamos movernos en autos y en colectivo, porque bueno, había que ir hasta la ciudad, diríamos que era otra ciudad que estaba lejos, y bueno, y se hizo ahí, y fue un súper momento re lindo de encuentro de las dos organizaciones, y uniéndose en contra de una lucha común, que es luchar contra los agronegocios, y eso es otro espacio de reciprocidad. Entonces, acá vemos cómo, nuevamente esto que decíamos, ¿no? Es la resistencia, el poder vivir es a muchos niveles, ¿no? Hay una resistencia comunitaria de entretejer lenguaje, ¿no? Que esto de todas estas palabras que traía Celeste, que traía Delia, con el territorio, con las tramas comunitarias, como también toda una organización para luchar, ¿no? Contra el ese afuera. Bueno, voy a cortar por acá. Muchas gracias. Me parece que en ese primer ejemplo que estás dando es muy clave también el espacio de intimidad colectiva que se genera entre mujeres para vencer uno de los primeros problemas, que es la vergüenza, una de las primeras limitantes. Y hay frente a la violencia sexual, violencia física, material, psicológica, que a veces no solamente es por parte de las parejas, a veces también de progenitores hacia sus hijos e hijas, hay un momento de vergüenza, ¿no? Que impide poder sentir el poder para ir a denunciar o para contarlo o para ejercer el scratch. Entonces, contando al amigo, amiga, vecina, pariente que está ahí cerca y que es de mi confianza, es que se genera este momento donde se puede decir, vos no tenés por qué tener vergüenza si no hiciste nada malo. Entonces, eso es un primer momento fundamental, sin que si no existiera eso no se puede pensar mucho más allá. Con el tema de los consumos problemáticos pasó igual, las madres sentían muchísima vergüenza, sentían un señalamiento sobre ellas y su ejercicio de la maternidad. Entonces, poder generar ese espacio hace que se sientan libres y autónomas de poder contar lo que les está pasando y lo que les está afectando y cómo sobreponerse a esa situación. Bueno, ahora sí, ya estamos en los 8 minutos finales, así que les pedimos por favor que si tienen algún comentario lo hagan en el chat. Si Luisina o Celeste quieren decir algo más, este es el momento. Y si no, le pedimos a todos que enciendan las cámaras y hacemos esa fotito final. Parece que vamos avanzando a la foto. Bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya interesado. Este es un trabajo en proceso y nosotras tenemos muchos problemas también para juntarnos
por el tiempo, las distancias, las barreras tecnológicas, así que con lo que pudimos encontrarnos de las maneras más raras que existen, se han puesto en común estas reflexiones. Bueno, Celeste, ¿será que vos también podés prender tu cámara y hacemos la fotito? Ahí se está sumando Sofía. Celeste. Desapareció Celeste. Bueno, Celeste es muy importante para nosotras porque es de alguna manera la gestora y una de las personas que tiene más dificultades para conectarse por justamente los contextos en los que está siempre trabajando. Ahí está. Ahí, Bueno, rápido porque se está cortando. Y ya me piden estar presente en el festival presencial. Listo, Luisina. Ahí está, ya saqué la foto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Chao, Adiós, gracias por participar. Gracias, chicas.